Bien, en nombre de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y en particular del Comité Nacional de Puentes y en conjunto con el Ministerio de Obras Públicas les queremos dar la más cordial bienvenida a este inicio de ciclo webinar que vamos a trabajar respecto al tema del diseño. Particularmente vamos a trabajar en temas de casos prácticos, así como también algunas técnicas como por ejemplo el tema de desempeño sísmico. Y para comenzar, como es un nuevo ciclo, hemos querido hacerlo a través de una sesión híbrida, no netamente virtual, así que parto por darle las gracias por la presencialidad de algunos miembros del Comité de Puente, así como también a Marcelo Márquez, jefe del Plan de Puentes 2020-2030 del Ministerio de Obras Públicas, que nos acompañan aquí en presencialidad. Y obviamente agradecer a todos los colegas y compañeros del área de Ingeniería de Puentes que nos acompañan de forma virtual. Para comenzar nuestro ciclo, voy a permitirles compartir pantalla, porque queremos conversar inicialmente sobre nuestro comité, y que tengan ustedes alguna idea sobre lo que estamos trabajando. Mi nombre es Matías Valenzuela y en representación del comité, como vicepresidente, primer vicepresidente, les comento un poco lo siguiente. Un segundo, ahí sí. El Comité Nacional de Puentes de Chile es una agrupación de profesionales especialistas en el área de ingeniería de puentes, no gremial y sin fines de lucro, que se ha creado al alero de la Asociación Chilena de Carreteras y Transporte, vinculada también, por cierto, al Ministerio de Obras Públicas. Y tiene como objetivo el unirnos en las diferentes entidades, sean bien estas públicas, privadas e incluso académicas, en orden a poder generar alguna posibilidad del desarrollo del área de puentes. El comité fue fundado y creado el año 2015, en particular el 13 de octubre, con 19 miembros, y actualmente contamos con 35 profesionales integrantes. Lo que ustedes ven allí como objetivo de nuestro comité y en su acta de estatutos de constitución está vinculado fundamentalmente con el potenciar el desarrollo de la especialidad de puentes y generar un intercambio técnico, y eso es un poco lo que hemos estado desarrollando en el último tiempo en relación al tema de puentes. Para eso hemos establecido algunos objetivos, entre ellos crear contenido temático prioritario para mejorar las acciones de la ingeniería de puentes en nuestro país. También constituir una directiva, principalmente con un presidente, 2 vicepresidentes y un secretario técnico, como parte de su estatuto, y generar subcomités de trabajo en 4 áreas, que es la que vamos a mencionar rápidamente. Y dentro de las actividades que a lo mejor muchos de ustedes ya conocen y donde se enmarca este ciclo de webinar, está el de realizar difusión de trabajos de investigación o profesionales que se hayan desarrollado dentro de nuestro comité o en el entorno de nuestros colegas y colaboradores. Este año, el Comité Nacional de Puentes ha renovado su directiva posterior al Congreso de Puentes y cuenta actualmente con el presidente José Miguel Méndez, luego como los vicepresidentes que les habla y además Fernando Ramírez, y como secretario de los aspectos técnicos el señor Ramiro Basáez. Y adicionalmente se han establecido los liderazgos de los 4 subcomités que hemos tenido en desarrollar: el subcomité institucional con don Guillermo Domínguez, subcomité normativo don José Luis Seguel, lo mismo el subcomité de mantenimiento con Marcelo Márquez y el subcomité de vinculación y difusión con Hamlet Gálvez. Dentro de este espectro, los miembros del comité, adicionalmente de realizar sus actividades propias, digamos, a nivel nacional, tienen vinculaciones a nivel internacional, y es por eso que siempre mantenemos un trabajo colaborativo, entre otros, con la FIAC, la Asociación Mundial de Carreteras, de donde somos parte, pero también con IAPSE, IAPMAS, y además de la creación de grupos como el caso de IAPSE Chile. De los 4 subcomités que están aquí indicados o mencionados, destacamos aquí el primero, que es de gestión de información y organización de congresos, que está vinculado con la difusión, donde particularmente se intenta desarrollar
la mayor difusión posible de los trabajos a nivel nacional, tanto con los propios colegas como también con asociaciones internacionales. El relacionado con aspectos institucionales tiene por fin la revisión y la recomendación, en principio, de las actividades de tipo contractual, institucional, con entidades que provean servicios de puentes, como es el Ministerio de Obras Públicas, Serviu, EFE, entre otros. El de mantenimiento, tiene principal foco con lo que es el tema de la PIAR, asociando obviamente todos los temas de rehabilitación, inspección, técnicas de gestión, emergencia, entre otros. Y finalmente el normativo, que es el que nos hace parte de esta actividad del día de hoy, está fundamentalmente relacionado con la mejor práctica del diseño, asociado a las normativas, entre ellas el Código ASHTO, como así también el Manual de Carreteras de nuestro país. Difusión tiene por sí un lugar y un espacio. Les dejamos aquí anotados los lugares. Página web de nuestro comité, www.ctnfp.cl. Luego en la página de LinkedIn para que nos puedan seguir como Comité Técnico de Puentes Chile. Y el correo electrónico comitepuentes@gmail.com. De aquí quiero transmitir un mensaje a todos. Aquellos que estén interesados en ser parte de nuestro comité, les agradeceríamos que nos envíen su correo electrónico con el título de solicitud, su nombre y una breve reseña del área en el cual estarían interesados. Así como también a nuestros miembros actuales y vigentes, les agradeceríamos que, para suerte de actualizar a partir de este año nuestra base de datos, puedan enviar su correo electrónico indicando, obviamente, el subcomité en el cual quisieran participar. Finalmente, mencionarles algunas actividades que hemos desarrollado en 2019-2022, entre las cuales están seminarios de mantenimiento, webinars de infraestructura del año 2020, que fueron bastante y que hoy día estamos replicando aquí, temas de madera con Estados Unidos, participación y representación en la PIAR. En abril de este año tuvimos nuevamente una actividad de reunión técnica con el Comité Internacional de Puentes aquí en Chile, participación en seminarios en Costa Rica, y el último lo destacamos aquí, lo que nos llevó al cierre del ciclo anterior, el tercer Congreso Internacional de Puentes Chile 2021, en asociación también con el Simposio de Colombia y México relacionado con puentes. Así que los dejamos cordialmente invitados a estos desafíos para aumentar nuestro comité, para que sigan participando dentro de este ciclo, y no me queda más que presentarles entonces a ustedes a don José Luis Seguel, quien nos va, en el ciclo webinar que iniciamos hoy, a presentar el tema Diseño de Puentes, Proyectos Estructural, Trinchera, Concesión Américo Vespucio Oriat. Así que, José Luis, por favor. Muy buenas tardes, muchas gracias Matías. Mi nombre es José Luis Seguel, soy de JLS Ingeniería, y quiero agradecer en primer lugar al Comité de Puentes, al Ministerio de Obras Públicas, a la Pontificia Universidad Católica por darme la oportunidad de poder comentar acerca del proyecto que hemos hecho en la oficina, que corresponde a Américo Vespucio Oriente, AGO 1. Hoy día yo les voy a comentar un poco cuál fue la experiencia que nosotros tuvimos desde nuestra oficina de cálculo, JLS Ingeniería, en el cual partimos este proyecto por el año 2017, más o menos, y recién ahora, este mes, ya se está inaugurando la obra. Fue un proceso que fue bastante largo, donde hemos pasado por diferentes etapas desde diseño conceptual, anteproyecto, proyecto definitivo, corrección de errores, modificaciones, optimizaciones, y donde ha trabajado también un montón de gente. Entonces, en esta exposición, me gustaría poderles contar cuál ha sido, desde nuestra perspectiva como oficina de cálculo, este proyecto. Okay. Bien, ahí está. Entonces, la presentación que corresponde al proyecto estructural de las trincheras. Entonces, a ver si esto funciona. Vamos a la antigua. Dale nomás. Vale. Entonces, el temario que voy a presentar en esta reunión son describir el proyecto en términos generales,
hacer unos alcances de la tipología estructural que hemos utilizado, algunos detalles de modelación estructural, detalles constructivos, fotografía y algunas conclusiones que quiero poder compartir con ustedes. En primer lugar, nuestro proyecto Américo Vespucio Oriente pretende dar la continuidad a todo el anillo Américo Vespucio. Y esta es una obra que pertenece a la Sociedad Concesión Américo Vespucio Oriente, tramo El Salto, Príncipe de Gales, que está aquí, nosotros lo conocemos como AGO. Y AGO está compuesto a su vez por dos empresas que controlan esta concesión, que son Aliática y SACIR Chile. Con esas dos empresas son los que manejan y controlan la sociedad AGO. El proyecto AGO se ha dividido en dos tramos. El primer tramo está desde la ciudad empresarial hasta la pirámide, y el segundo va desde la pirámide hasta el Príncipe de Gales. En el primer tramo, que es desde el Salto hasta el Puente Centenario, hasta la pirámide, hay un viaducto de 1.200 metros y hay un túnel de 2 kilómetros de longitud bajo el Cerro San Cristóbal. Después viene la parte de las trincheras, de 5,7 kilómetros, desde el río Mapocho, el Puente Centenario, ¿no es cierto?, hasta Príncipe de Gales. Y dentro de ese espacio hay dos soluciones: las trincheras tradicionales, que son las que hemos hecho en la oficina, y hay un túnel híbrido, una solución híbrida que consiste en un túnel con unas trincheras dentro de este túnel. Nosotros nos vamos a abocar principalmente a las trincheras, que son las que están entre el río Mapocho y hasta Kennedy. Bien, la siguiente, por favor. Ya, aquí ustedes pueden ver un poco la descripción. Aquí. En la parte azul ven el sector 2, que son las trincheras, y la parte amarilla ven el sector 1, que corresponde al viaducto y que corresponde al túnel. Nosotros hemos trabajado, en realidad trabajamos en toda la concesión, pero el foco principal fue en las trincheras cerradas de 2 niveles que están entre Mapocho y Kennedy. Trabajamos también algunas soluciones en el sur y trabajamos algunos pasos superiores también en la ciudad empresarial. Pero esto da una idea clara de cómo estos 9 kilómetros se pueden... hay varias tipologías estructurales y en esta tipología han requerido un montón de especialistas. Algunos temas técnicos. Estamos hablando de un monto de inversión, esto lo saqué de Concesiones Chile, de más de 900 millones de dólares, más de casi 22 millones de UF, y con una concesión de 45 años. Esta concesión partió en marzo del 2014, así que AGO tenía que hacer una obra que durara mucho tiempo y que no tuviera ningún problema. Aquí yo les quiero mostrar un pequeño video, qué es lo que es AGO hoy día. Yo iba para la casa y saqué este video, me metí a conocer AGO, cómo está terminado. Como lo ven, ya está listo, ya se puede operar, y ustedes se meten en Vespucio Norte, cruzan el viaducto, el túnel, y salen por los militares. Por lo tanto, es como curioso que después de varios años de mirar los planos, uno pase por esta estructura y encuentre todo listo, construido, y en realidad da como mucha alegría pasar por ahí. Yo pasé con mi familia y fue compartiendo y diciendo, oh, aquí hay esta viga larga, aquí hay este tramo largo. Es como una sensación que da mucha alegría haber terminado un proyecto calculado y construido. Bien. Hablemos de la tipología estructural. La tipología estructural es básicamente 3 pistas que van de sur a norte en el nivel -1 y 3 pistas que van de norte a sur en el nivel -2. Esa es la trinchera. Y tiene bastantes peculiaridades. ¿Por qué? Porque tiene ramales de entrada, ramales de salida, escaleras, pozos de impulsión, hay zonas que son mucho más anchas, y en realidad el desafío que nos tocó fue que teníamos que modelar en un periodo bastante corto y bastante acotado toda la cantidad de secciones que tenía
esta estructura e ir avanzando poco a poco. Aquí hay un ejemplo particular de una estructura en general, y aquí hay una planta de esa estructura. Entonces teníamos códigos de colores para las losas transversales, para los muros, para las losas de hormigón armado, cosa que de poder, haciendo práctica, el reconocimiento de elementos en la trinchera. ¿Cómo abordamos esto? Eran lo que se construyó, porque en realidad, como yo les comentaba en un principio, nosotros participamos en varias fases de la concesión, en la parte de las trincheras. No hacemos túneles y el viaducto tampoco lo hicimos, pero sí en estos 5 kilómetros participamos en varias cosas. Pero lo que se construyó es lo que está acá. Entonces dividimos nosotros el tramo en secciones que eran parecidas, con geometría distinta. Y para cada tramo, que aquí lo pueden ver como tramo 16G1B, el tramo 16A1A, el tramo G2A, porque acá hay una cierta kilometraje, calculamos, por ejemplo, al primero 6 secciones y nos salieron los 89 planos. Por ejemplo, en este otro, que era más complejo, calculamos 9 secciones y nos salieron 185 planos. Y así sucesivamente, nosotros fuimos dividiendo todo este trazado largo en zonas que eran bastante similares en geometría, en carga, y para poder ir asimilándolo. Tenía la ventaja también que yo presentaba un proyecto de unos 300 metros, se revisaba ese proyecto, se aprobaba el proyecto y se podía construir. Y mientras tanto estaba en revisión, yo avanzábamos en el segundo proyecto, en el tercer proyecto. Y eso permitía darle una continuidad, tanto al cálculo, tanto a la construcción y a la revisión. Entonces, en algún momento teníamos proyectos en desarrollo, en revisión, en aprobación y empezando a construir. Entonces fue una dinámica bastante importante que teníamos, que tuvimos con mucha gente en la oficina trabajando, y en realidad fue un proyecto muy, muy destacado. Dentro de esos grupos, que eran de 300 metros, nosotros hicimos divisiones de 30 metros. 30 metros para poder tener, para no tener problemas con la retracción. 30 metros que poníamos juntas, 30 metros que venía la otra trinchera. Entonces nosotros calculábamos una sección y esa era representativa para un cierto grupo de secciones. Tuvimos dos tipologías sumamente claras. La tipología de los pilotes largos, pilote corto, y la tipología con una viga L de borde. Y cada una tenía su complejidad. Nosotros tradicionalmente en Chile teníamos trincheras de un nivel. Teníamos una losa, teníamos los pilotes, aplicábamos efecto arco, 3 veces el diámetro, y con eso construíamos las trincheras. Pero esta trinchera de agua tenía la particularidad de que en realidad tenía 2 niveles. Tenía la losa superior, que tenía que soportar el paisajismo, la losa al nivel -1, que iba el tránsito hacia el norte, y el radier, que venía el tránsito hacia el sur. Entonces, la solución de colocar pilotes cada 3 metros era muy cara. Entonces, se planteó, y eso fue lo que nos llegó a nosotros, la solución de la losa superior apoyada en pilote largo y la losa intermedia apoyada en pilotes cortos. Y esto eran como 2 mesas, una alrededor de la otra. Y aquí ustedes pueden ver la primera línea amarilla, que es la losa superior, que tiene los pilotes largos, y la segunda línea, que era la losa intermedia, que tiene los pilotes cortos. Y se van intercalando. Aquí tuvimos la gran ventaja que teníamos la grava de Santiago, un material granular con alta capacidad resistente, y eso nos permitió trabajar con taludes grandes y con altos niveles de tensión en el suelo. No teníamos presencia de agua, y eso también nos facilitó para no tener problemas con la napa freática y con la presión hidrostática. Bien, acá hay una planta, ¿no es cierto? Al medio está la vía expresa, y aquí hay un ramal. Entonces nosotros teníamos que diseñar la losa superior y la losa intermedia para las 3 vías de la concesión, y de repente cada cierto tiempo había un ramal que era de entrada o de salida a la concesión. Esto es lo que les cuento. Aquí arriba está la losa superior, que en general dejamos siempre 2 metros de tierra sobre la losa superior. ¿Para qué?
para permitir, entre otras cosas, el uso de servicios, la vegetación, el paisajismo. Acuérdense que una de las cosas más importantes que tuvo esta concesión fue el Parque Américo Vespucio. El Parque Américo Vespucio, una de las cosas que hubo que hacer, que tuvo que hacer agua, fue sacar los árboles, llevarlos a un criadero, mantenerlos y después devolverlo acá. Por lo tanto, tienen que tener un espesor de tierra lo suficientemente alto como para poder desarrollarse los árboles, las raíces, etc. Y además, como estamos en pleno Santiago, una ciudad urbana, hay muchos servicios y eso nos permite pasar servicios por arriba de la losa sin tocar la estructura. Entonces, ustedes ven acá arriba que esta losa está apoyada en los dos pilotes que están en los extremos y además hay otro pilote que da cuenta de un ramal. Este ramal lo más probable es que parte desde abajo y va subiendo la calle y tiene que llegar hasta Cota hasta salir. Por lo tanto, no podíamos hacer 400 metros de trinchera y tuvimos que tomar algunas consideraciones geométricas e irnos siempre por el lado conservador. Y eso fue un tema discutido, conversado con los revisores, conversado con los clientes para poder hacer algo, un equilibrio entre un detallamiento completo de toda la estructura y la mínima cantidad de estructuras que pudiera ser factible. Si nosotros calculábamos más secciones, teníamos más proyectos para revisar y teníamos más problemas para aprobar. Si tenemos menos proyectos y son representativos, es más fácil avanzar en ese sentido. Este es la losa superior. La losa superior está apoyado en estas cosas, en estos pilotes grises, y aquí en los ramales, que tiene una configuración de una losa postensada, que es muchas veces una losa aligerada. ¿Qué significa que sea una losa aligerada? Que dentro de un espesor de 70, 90, hasta 1,50 m, nosotros le colocamos Plumavit. ¿Con qué sentido? De poder bajarle el peso a la losa y eso hacer una viga mucho más eficiente. Cuando eran losas más chiquititas, no valía la pena hacer un aligeramiento. ¿Por qué? Porque en los extremos de esta losa aligerada se nos producen los esfuerzos de corte. No olvidemos que los apoyos, los esfuerzos de corte son máximos y por lo tanto tenemos que tener más carne, tenemos que tener más hormigón para resistir los esfuerzos de corte. Entonces, estos aligeramientos los disponíamos cada 1 metro, que eran unos tubos de Plumavit, de Ailapol, ¿no es cierto?, de Porespan, como dirían los españoles, y esos van cada 1 metro y eso hace que no tener que colocar hormigón, pero sí tengo que tener la precaución que este Porespan, este Ailapol, tengo que amarrarlo, porque cuando echo el hormigón, el Ailapol, al ser muy liviano, flota. Entonces, tengo que tener un detallamiento de armadura para evitar que esta Ailapol flote. Y aquí ustedes pueden ver cómo esta Ailapol, que era redondo, está a un cierto paso, y en los extremos, en ese sentido, transversal a la vía, también teníamos un detallamiento para Ailapol. Entonces, si ustedes pasaron por ahí y vieron agua, era común ver lugares bastante de acopio de Porespan y se notaba porque era blanco y el hormigón era gris. Entonces, todos esos detalles los fuimos incorporando, los fuimos mejorando desde que lo proyectamos hasta que se construyó. La losa intermedia se apoya en los pilotes cortos, pero si ustedes se fijan, tienen un sacado aquí, porque la losa intermedia no se apoya en los pilotes largos, solo se apoya en los pilotes cortos. Es una mesa dentro de la otra. Y este conjunto, de aquí a acá, son del orden de los 30 metros. 30 metros que me permite hormigonar adecuadamente, 30 metros que me permite tomar adecuadamente las fisuras por retracción y temperatura. Si yo tengo losas muy largas, lo más probable es que con el calor que hay en Santiago en el verano, se nos produce pérdida de agua, se nos produce una pérdida de agua superficial y las fisuras por retracción. Y como no queríamos ese tema, controlamos el tamaño de estas juntas cada 30. Aquí hay una losa que era más chica, tenía 70 centímetros y era maciza, pero tenía tránsito de carga vehicular. La losa superior, que era aligerada y de canto mayor, de altura mayor, tenía 2 metros de tierra y habían algunos sectores que tenían cruces de automóviles y eso hacía ser una carga bastante importante.
Abajo no, abajo era una losa de 70 centímetros, pero la particularidad para esta losa es que tenía un pavimento incorporado. ¿Qué significa eso? Que yo tenía 70 centímetros y además tenía 7 centímetros de pavimento. Y yo lo que hicimos fue hormigonar los 77 centímetros de una. Entonces, en general, ¿qué es lo que uno hace? Uno pone la losa estructural y un tiempo después pone una carpeta asfáltica de 5 centímetros o más. Y hay una diferencia. Y cuando se gasta el asfalto, se vuelve a poner. Aquí, para facilitar la construcción, dentro se construye una losa de 77 centímetros, se dejan 7 centímetros de sacrificio, el recubrimiento y viene la armadura. Y en cálculo, yo considero que la losa tiene 70 centímetros, tiene 7 centímetros más de carga y considero los recubrimientos como si fuera la losa de 70 centímetros. Y eso facilitó enormemente la construcción de esta losa intermedia. Fue un tema discutido, fue un tema bastante discutido entre nosotros, con el cliente, con el MOB, pero al final se llegó a esa solución. Aquí ustedes pueden ver que esta es la parte final, que aquí en la parte final nosotros también hicimos un proyecto de conexión. Abo 1 iba a 40 metros de profundidad y Abo 2 parte a los 20 metros de profundidad. Entonces teníamos que hacer una transición desde Abo hasta, perdón, al revés, Abo 1 iba a 20 y Abo 2 iba a 40. Por lo tanto, entonces teníamos que venir y hacer una trinchera bastante profunda. Nosotros hicimos un proyecto manteniendo la misma tipología que era colocar los pilotes y las trincheras en dos niveles. Resultaron ser trincheras de 40 metros de profundidad, unos pilotes bastante esbeltos, de 1,5 metros, que era mucha carga, y al final implicaba excavar 40 metros por el interior, ir a botar la tierra. Y por eso que al final, a pesar de haber hecho el proyecto, la solución final fue otra. Pero permitió comparar y hacer comparaciones entre proyectos terminados y ver la evaluación cuál era la más conveniente. Entonces, esta parte final, nosotros aquí está el primer nivel, la losa superior, y el segundo nivel está por abajo. Este nivel de arriba abajo hay más de 20 metros. Por lo tanto, si yo pongo un pilote corto, de aquí abajo no tengo problema, pero si yo pongo un pilote largo de la losa intermedia hasta arriba, tengo más de 20 metros de un pilote. Y ese pilote, bueno, le ponga el diámetro que le ponga, no me da. Entonces, tuvimos que abandonar la idea de pilote corto y pilote largo, y todos los pilotes fueron largos. Entonces se nos producía un problema, que ¿dónde apoyábamos la losa intermedia? Porque teníamos una losa intermedia y no la queríamos conectar a los pilotes. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Bueno, aquí hay una planta de lo mismo. Colocamos en esta parte una viga L que iba entre pilote y pilote y tenía como una ménsula. Y la losa intermedia se apoya en esa viga L. Entonces, la solución al principio que teníamos para trincheras del orden de 20 metros permitía tener pilotes grandes, pilotes cortos, pilotes largos, pilotes cortos. Pero acá, como la profundidad era muy alta, ¿qué fue lo que hicimos? Todos los pilotes largos y le hicimos una plataforma. Y esa viga L tiene una cantidad de armadura fenomenal, gigante, tiene torsión, tiene corte, tiene flexión. Nos costó mucho diseñarla. Nuestro colega Jorge Figueroa se estuvo ahí no sé cuánto tiempo diseñando esa viga L y al final la sacamos adelante. Fue un tema que fue bastante complejo resolverla. Después estas vigas L teníamos que anclarlas entre los pilotes y pilotes y así sucesivamente. Entonces, ustedes pueden ver que aquí está la losa superior y aquí aparecen unos puntales, estos que están en azul. Todo lo que está en azul eran elementos de hormigón armado y lo que está en amarillo eran losas postensas. Estos estampidores nos permiten aportar la luz y controlar el pandeo de los pilotos. Son puntales, son estampidores. Y eso significa que de aquí hasta acá tenemos más de 20 metros y aquí hay otro nivel. Entonces, por aquí abajo pasa una vía y por aquí arriba pasa la segunda vía. Bastante profunda. Entonces, era una trinchera no menor y tenía mucho costo.
Por eso había que hacer el proyecto, hacer un proyecto de túnel, compararlo y ver las diferencias. Bien. Entonces, dentro de las trincheras que nosotros analizamos, hicimos muchas secciones distintas. No sé, debemos haber hecho más de 30 secciones distintas. Pero aquí les quiero mostrar las principales. La trinchera más común era la primera, que tenía 3 pistas. 3 pistas arriba, 3 pistas abajo, una losa, con 2 metros de tierra y la losa intermedia con carga de tráfico. Así que funcionaba bien. Había unos sectores que esta misma tipología, habían 4 pistas. 4 pistas arriba, pero 3 pistas abajo. Entonces, aquí se decidió por construcción hacer una trinchera completa de 4 pistas, aunque aquí perdiéramos espacio, pero era mucho más fácil. Habían algunas soluciones en que poníamos un pilote aquí al medio y hacíamos cosas medias raras, pero teníamos problemas estructurales. La estructura se volcaba, no convergía, y al final encontramos que esta solución mantenía la misma idea y se podía replicar sin ningún problema. Luego teníamos también trincheras de 3 pistas, pero con un ramal. Si ustedes se fijan acá, la trinchera está sola, pilote, losa. Pero aquí aparece una segunda corrida de pilotes que corresponde al ramal de metida y de salida. Arriba, una losa que iba de pilote a pilote, ahora se transformó en una losa continua de 2 tramos. Después, el ramal iba saliendo y teníamos que darle un techo a este ramal para conservar un galio de 5 metros. Y cuando ya el ramal está arriba, teníamos que eliminar ese techo. Y eso implicaba nuevas secciones, nuevas cargas, nuevas solicitaciones, nuevos modelos. Y todo eso teníamos que ir haciéndolo en el mismo tiempo. Aquí este piloto está solo, tiene esta longitud de empotramiento. Discutíamos con el mecánico del suelo cuál era la longitud mínima de empotramiento, cuáles eran los empujes, las constantes de balasto, etc. Y además, lo que pasaba cerca del río Mapocho iba cambiando poco a poco hacia el sur. Entonces también teníamos otros parámetros que iban cambiando en la medida que íbamos moviéndonos hacia el sur. Teníamos algunas situaciones especiales cuando teníamos unos pozos de impulsión, que eran espacios, que eran como otras trincheras que permitían colocar ventiladores o equipos auxiliares para dar soporte a la trinchera. Y teníamos también a este otro lado escaleras de emergencia. Entonces nosotros hacíamos nuestra trinchera y hacíamos como un cuadradito también con pilotes, donde después se ponía una escalera prefabricada de hormigón o de acero. Y esas escaleras son las que permiten dar evacuación en caso de emergencia a la autopista. Entonces, eran secciones que eran bastante más complejas. En general, siempre teníamos empuje en el sentido perpendicular cuando teníamos estos pozos de impulsión o teníamos estas escaleras de emergencia, habían empuje longitudinal. Y ahí ya se nos complicaba el análisis, teníamos que hacer un montón de modelos. Y todo siempre era en el mismo tiempo y todos siempre estábamos con la presión de que teníamos que entregar los proyectos. Y esto fue... tuvimos que muchas veces correr para poder sacar estos proyectos. Después terminamos en estructuras que son así bastante complejas, en el sentido que eran doble pista, que se corría un ramal para la izquierda, otro para la derecha, y más encima había un sector que se iba a hacer en 10 años más. Entonces, teníamos que calcular una trinchera para la condición actual y teníamos que calcular la misma trinchera con una trinchera nueva que se va a construir en 10 años más cuando los niveles de tráfico alcancen una cierta condición, y esa cierta condición es la que os va a obligar a construir eso. Entonces, nosotros tuvimos que calcular esta trinchera sin lo anterior, y de hecho tenemos algunas trincheras que tenemos un pilote y tenemos que demoler el pilote después. Y tenemos un estampidor que le hace un bypass a ese pilote y tenemos una consideración bastante especial. Tenemos unos conectores mecánicos para darle continuidad después a la armadura que quedaron metidos ahí, y en realidad fueron las últimas trincheras y fueron bastante complejas. Y además que las ramales subían y bajaban, y era un verdadero caos, todo el diseño vial que hay ahí. Pero ya se concluyó, ya se hizo, y ahora tiene que funcionar bien. Con respecto a la losa superior, aquí un pequeño barniz de la losa superior. Tenemos losa superior de 90 centímetros aligerada, de 110, ya del orden de los 20 metros,
de 130 y de 150 centímetros de espesor para tramos del orden de los 30 metros. 30 metros de una losa posterzada con 1,5 metros apoyando 2 puntos, lo cual era bastante exigente. Aquí trabajamos con la empresa Fresinet, que hizo todo el posterzado, todos los ductos. Teníamos ductos de 19, de 25, de 31 cables, y el terzado de los cables resultó perfecto. Nunca tuvimos un problema ni con las elongaciones, ni con los cables, y el posterzado de la losa intermedia y de la losa superior fue fenomenal. Esto fue un trabajo que lo hicimos en conjunto con Fresinet. Nosotros calculábamos las losas, ellos pues terzaban en obra y nosotros revisamos las elongaciones, aprobamos y así estuvimos durante toda la construcción. En la parte superior había más de 100 losas, en la parte inferior también había más de 100 losas, por lo tanto fue un trabajo que se extendió por varios meses. La losa intermedia, para 3 tramos, para 3 pistas, 70 centímetros, y fue maciza. Pero después empezamos a tener 4 pistas, 90 centímetros, 110, y llegamos la losa intermedia a 130 centímetros. 130 centímetros es bastante grande. Por arriba pasan vehículos y entre losa y losa hay juntas cada 30 centímetros y hay que tener precaución. Bien, aquí les quiero contar sobre los tipos de los pilotes. De los pilotes estuvimos trabajando harto. Teníamos pilotes de 1 metro, de 1,20 m y de 1,50 m. En realidad nos corrigieron el pilote de 1,20 m, una cosa curiosa, y nos dijeron que el pilote era de 1,18 m. Corregimos los planos, cambiamos todo de 1,20 a 1,18, pero era la misma máquina que nosotros habíamos ocupado siempre de 1,20, pero nos dijeron que era 1,18 y por eso quedó 1,18. Y en algunos sectores teníamos tal capacidad de carga axial en las puntas de los pilotes que tuvimos que acampanar, hacer una pata de elefante. Es decir, si el pilote tenía 1,20 m, llegábamos con una base de 1,40 m. ¿Y eso para qué? Bueno, para distribuir la carga vertical en un área más grande y poder llegar a valores admisibles y que la tierra y que el suelo no sufriera por la carga que le estoy transmitiendo al fondo. Entonces, este acampanamiento, esta pata elefante de los pilotes fue muy discutido y conversado con los fabricantes de los pilotes, Siementalia, TRT y otros más. Y al final es hacer el pilote y introducir un elemento especial que sobreexcava al final con los mismos equipos de rotación y después rellenar todo de hormigón. Nos permitía mejorar ligeramente la capacidad aquí abajo y sin tener que cambiar el diámetro completo de todo el pilote, lo cual era mucho más caro. Y ya, si yo, por ejemplo, este pilote que está aquí, al medio, entre el ramal y la vía expresa, le aumentaba el diámetro, me comía espacio de la calle local. Y como estábamos en Santiago y teníamos las calles encima, no teníamos cero margen de poder mover los pilotes y de poder cambiar los anchos viales. Entonces esa fue una condición muy restrictiva para todo nuestro proyecto. Los pilotes cortos, ya los comentaba, partían de la losa intermedia hacia abajo y eran todos de 1 metro. Aquí ustedes pueden ver que nosotros siempre partimos con pilotes a máquina, pero estábamos en Santiago, en Américo Vespucci, una de las carreteras con más tráfico en Santiago, y en algunos sectores con espacios muy controlados. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos para poder avanzar? Las primeras veces hicimos pila a mano. Hicimos una pila de 1 metro a mano, donde hay un señor que excava por dentro, va calzando la excavación y se mete hacia abajo y saca la tierra con un balde que lo suben arriba, y eso es un trabajo bastante artesanal. Y los primeros pilotes lo hicimos cuadrados. Hicimos el pilote circular, circunscribimos un cuadrado alrededor de eso y construimos ese pilote. Porque no podíamos poner las piloteras, porque no habían llegado las piloteras, porque no había espacio, porque había que empezar con la obra. Los primeros pilotes fueron cuadrados. Y después, ya cuando ya se agarró ritmo la obra, empezó a hacer los pilotes a máquina. Un tema importante también son los muros forros. Los muros forros que hay entre pilote y pilote. Nosotros colocamos un muro forro en el nivel menos 1, a 5 metros, y muro forro abajo a 2,5 metros.
15 centímetros arriba, 30 centímetros abajo. Al final, estos muros forros lo hicimos in situ y los terminamos haciendo con un choque, que fue una maravilla porque la constructora pudo avanzar bastante rápido. Los estampidores, ya les comentaba que son elementos puntales que nos permitían a nosotros acortar y controlar la luz de los pilotes. Muros de contención a la salida, los ramales, muros tradicionales, muro en L, muro en U con baranda, y todos estos muros eran a la salida de los ramales, todo esto con tránsito, y todo esto también implicaba cálculo, planos, memoria, etc. La junta, teníamos junta en la losa superior y teníamos junta en la losa intermedia. La losa superior, la gracia es que esa junta tenía que ser estanca, porque como por arriba hay un paisajismo y se riega, no queríamos que empezara a llover por entre las juntas. Y abajo tenemos dos tránsitos de la losa intermedia, colocamos unas juntas de puente. Una junta de puente que permitiera poder absorber los movimientos de una losa con respecto al otro. Así que estuvimos discutiendo harto, en la losa intermedia colocamos una junta endentada para que pudiera haber compatibilidad de deformaciones y eso no significara un golpeteo. Bien, no se lee arriba, pero aquí hay un poco que habla del modelamiento estructural, ¿vale? Todo lo que acabo de comentar son los elementos que habían en el puente. Los modelos que nosotros ocupamos fue SAP 2000. SAP 2000 acá en Chile es el programa que más se ocupa y que todos en general sabemos ocuparlo y lo manejamos sin problema. Las cargas son las mismas, peso propio, sobrecarga, empuje, tránsito, paisajismo, sismo, empuje sísmico, etc. ¿Ok? Nosotros con toda esta información preparamos siempre una memoria de cálculo por estructura. Preparamos una memoria de cálculo que recogía la mecánica del suelo, el diseño vial, la geometría, la variabilidad de la rasante, de los ejes en planta, y hacíamos nuestros modelos SAT, estáticos, sísmicos, se calculábamos los esfuerzos, armábamos y sacábamos los planos de forma y de armadura. Estos proyectos eran revisados por el DPE, el Departamento de Proyecto y Estructura de Vialidad del MOP, eran aprobados por ellos, y con esa aprobación ya se podían construir. Entonces aquí hay una portada típica de una versión 0, octubre de 2019, con el cual se empezó a construir este proyecto en particular. La normativa, la más importante, es que ocupamos el manual de carretera, que está en Chile, el 3.1000, y ocupamos la norma ASTO LRF. Y todo el resto de las normas que están complementarias acá en Chile. Los materiales, en general, fueron materiales bastante sencillos, H30 o G25, G35 para la losa postensada, era un hormigón bastante normal, si consideramos que si usamos viga ocupamos un G50, un G55, ocupar un hormigón de G35 de 350 kilos por centímetro cuadrado parecía súper razonable. Ocupar para los pilotes un G25, 250 kilos por centímetro cuadrado, un F''C, también parece muy razonable. Y por lo tanto, estos fueron los principales elementos con su definición de hormigón. El acero, el AC3042, 4.200 kilos por centímetro cuadrado la afluencia, acero típico usado en elementos de hormigón. Posttensado, ocupamos cables de 0,6 pulgadas. Eso nos permitía reducir el número de cables, y aquí no pasamos mucho en los catálogos que tenía nuestro proveedor de posttensado, que era Fresinet, que implicaba tener ductos de 19, 2 de 19, 2 de 25, y en las losas más complicadas teníamos ductos de hasta 31 cables. 0,6 pulgadas lo pudimos haber hecho con 0,5 pulgadas, pero nos daba mucha cantidad de cables. Los anclajes eran un anclaje enorme de 30 centímetros por 30, que teníamos que colocar con un chuncho enorme en obra y que nos comía todo el espesor de la losa. Tuvimos que hacer trazados parabólicos, trazados para losas continuas, estuvimos trabajando aquí un montón. Los recubrimientos son los típicos, los que nos define la norma, el manual de carretera y la norma. Los estados límites, como dijimos, trabajamos con la norma LRFD y estamos hablando de estados límites de resistencia, de eventos extremos, de servicios, de fatiga. Aquí yo quería compartir con ustedes las combinaciones de carga que nosotros usamos al final, porque al final
tenemos 4 estados de resistencia, tenemos 3 estados de servicio, tenemos 3 estados de evento extremo, etc. Y hay una cantidad de cosas y de alternativas, pero en general, estas combinaciones que están acá eran para resistencia 1, estas otras combinaciones eran para evento extremo, entonces tratamos de simplificar estas 50 combinaciones que aparecen en estas combinaciones que están acá. Y yo creo que esto nos permitió avanzar muy rápidamente, porque ya definiendo para la primera trinchera y poniéndonos de acuerdo con nuestro revisor, con nuestro cliente, con nuestra contraparte, que estas eran las combinaciones que iban a mandar, echamos para adelante. Igual en los modelos teníamos todas las combinaciones, pero aquí presentamos que esta era la más importante. Y obviamente el diseño siempre lo hicimos con la condición más desfavorable, la envolvente. ¿Ok? En todo caso, aquí está la definición de los estados de carga, si lo quieren ver después con más carga. Teníamos también una tabla con cuantía mínima de losa para evitar retracción y deformaciones por temperatura, que dependía del espesor de la losa. Teníamos cuantías mínimas en los pilotes. Muchos pilotes nos dieron con cuantías menores que la cuantía mínima, pero al final este era el valor mínimo que poníamos. Una cosa que discutimos mucho fue los temas de ductilidad. Los refuerzos por ductilidad en las zonas de unión y en las zonas de encuentro de los puntos de apoyo. Discutimos harto, no se querían poner, se pusieron. Fue un tema, fuimos a la fuente y al final todos los pilotes tienen este refuerzo extra por ductilidad en las zonas de momento máximo. Nuestro mecánico de suelo también fue un aliado importantísimo. Aquí trabajó Asitexa, Guillermo Ibarra y su gente, y nos apoyaron un montón, conversamos con ellos, no nos poníamos de acuerdo, pero al final llegamos a un consenso, y él nos daba las constantes de bala, las capacidades de los pilotes, nos daba los empujes activos, sísmicos, nos daba todo. Pescábamos informe, corríamos 30 metros, teníamos un informe con otros valores distintos, nos corríamos 30 metros más, teníamos otro informe más distinto. Entonces, de alguna forma, tuvimos mucha información para tratar de hacer estos proyectos. Y con el mecánico de suelo, que aquí está su portadita, con su informe que eran de 30 hojas o más, tratamos de avanzar. Un saludo a Guillermo, que nos hizo trabajar harto. Bien. Para el modelo sísmico utilizamos el modelo cinemático, manual de carretera, que también venían los parámetros en el informe del mecánico de suelo. Acá hay una pequeña planilla de cómo teníamos que ir nivel por nivel a la 0,5, a la 1,5, a la 2,5, a la 3,5, calculando las constantes de balasto, en función de los parámetros que nos daba el mecánico de suelo, en función de la profundidad. Y después al final estos valores que estaban en amarillo y verde eran los que lo llevábamos al proyecto SAP 2000. Los muros forros, teníamos un nivel de carga para el nivel -1 y teníamos un nivel de carga para el -2. Tenían distintos comportamientos. Y bueno, ya que hay algunas imágenes de algunos modelos en SAP, ¿no es cierto? Pilote corto, pilote largo, la estructura con el ramal. Y imagínense estas estructuras que estaban acá, que vienen al lado derecho de su pantalla. Es una cosa, es un enjambre de pilote y de estructura que en realidad fue bastante compleja. O sea, resolver eso, pero la única gracia es que fueron las últimas estructuras que hicimos. Entonces ya teníamos todo el bagaje de ir partiendo con esta trinchera. Cuando nosotros partimos el proyecto, nos dijeron, es una losa, 3 pistas para allá, 3 pistas para acá, y se acaba. Y terminamos en esto que está acá, que era una estructura muy compleja geométricamente. Ya dibujarla geométricamente en el SAP era complejo. Aquí todavía no teníamos BIM. Aquí todavía estamos trabajando a la antigua y el BIM no lo teníamos. Así que hubiésemos tenido BIM, quizás hubiese sido un poco más fácil, pero no teníamos BIM. Bueno, aquí solamente mostrarles cómo en el modelo teníamos que meter cada una de esas rayitas, cada pilote, las cargas, que eran todas variables y de trinchera a trinchera, teníamos que meter las cargas del posterzado, calcular el posterzado, meter las cargas después a nuestro modelo y de ahí ver qué le pasaba a nuestra estructura. Imagínense las cargas de empuje sísmicos, que eran para un lado, que eran después para el otro, más X, menos Y, más Y, menos Y, las combinaciones. Llegábamos a estructuras que eran bastante complejas. ¿Ok?
ya me va quedando poco, entonces quiero mostrarles algunos detalles constructivos de los pilotes cortos, donde en la zona de la losa inferior teníamos nuestros estribos más tupidos, y arriba también teníamos los conectores para la losa. Entonces, aquí ustedes pueden ver la zona de ductilidad, ahí sale un 1, allá a la izquierda van a ver el 1 también, y arriba era la conexión de los conectores que conectaban la losa con una rótula, ¿no es cierto?, con el piloto. Eso también fue un problema, porque no se podía hormigonar, el tubo Tremi pasaba por la mitad, donde estaban los conectores, había que correrlos para el lado. Bueno, fue toda una discusión ahí con la constructora. El SAP, las losas post-tersal las calculamos con el programa RAM Concept. El RAM Concept es un programa que ocupamos siempre para losas post-tersal de edificios en general, y aquí lo ocupamos para estos edificios. Tuvimos que mandar informar cómo se calculaban al ministerio, porque no era un programa habitual en el ministerio, y aquí, ¿qué es lo que nos da? Yo dibujo todas las losas, dibujo todos los cables, dibujo los esfuerzos, y me dan las tensiones. Y yo tengo que controlar que las tensiones de trabajo, de tracción y de compresión, sean menores a las tensiones admisibles que me da la norma. Y efectivamente con eso cumplía, y con eso validábamos la cantidad de cables que había que disponer en cada ducto, y además sacábamos las reacciones en los apoyos, en los pilotes, para traspasarlo después al modelo de la trinchera. Detalles de los pilotes largos, con las conexiones arriba, con la losa superior, y los detalles de ductilidad para la losa intermedia y para la zona inferior. Ahí ustedes pueden ver también esos mismos detalles. La armadura la armadura activa de la losa post-tensada, teníamos ductos más o menos cada 1 metro, que teníamos un ducto, y en las últimas losas más grandes ya tuvimos que empezar a colocar 2 ductos por cada línea. Aquí abajo ustedes pueden ver el trazado. Aquí va recto para evitar mucho más carga, porque tampoco podíamos eliminar la cantidad de cables. Si partíamos con 30 cables, teníamos que salir con los mismos 30 cables. Y eso significaba que en la zona de menos solicitación, yo tuviera que pasarla donde tuviera menos brazos, para que el post-tersado fuera menos efectivo. Entonces eso también nos complicaba, y que por eso va por la línea neutra. Detalles de la losa intermedia, y aquí nuestros pilotes largos nos hicieron la vida imposible para poder exponer el gato, porque estaba el pilote y había un ducto para tensar justo al lado del pilote, y no podíamos poner el gato porque estaba el pilote. Entonces ahí los amigos de Fresinet se la arreglaban con un gato que pesaba 300 kilos en un tecle, doblaban los fierros, metían el gato no sé cómo y tensaban. Y lo lograban hacer. Así que eso era una progresa. Aquí, nuevamente, la losa intermedia, con esto hormigonado en segunda fase para tapar un elemento activo, otro elemento pasivo, pero eran los dos con anclaje por si teníamos problemas en un extremo, nos íbamos al otro lado a tensar. Y esta es la famosa viga L, la que nos permite el apoyo. Y tiene una cantidad de armadura impresionante. Esta al final nos llamaban de la constructora y nos decían, ¿cómo lo hormigono si tiene mucho fierro? Mejor la dejo con puro fierro. Al final tuvimos que hacer un rediseño como 3 veces para encontrar una cuantía adecuada para que se pudiera construir. La primera versión era una viga tan conservadora, esta viga L, que no la podíamos construir. Ya no la podíamos aumentar y crecer las dimensiones. Teníamos también una viga L media hacia abajo, media invertida y completamente invertida, pero eso implicaba también modificar el proceso constructivo, porque aquí yo excavo hasta el nivel inferior y hago la viga hacia arriba, si no hubiese tenido que excavar de ese mismo nivel hacia abajo y el pilote me hubiese quedado un poco más expuesto. Bueno, aquí tuvimos un montón de esas consideraciones. Los estampidores, la armadura del estampidor, que era un puntal, que no tenía mayor tema. Y aquí quiero terminar con alguna fotografía. Esta es una foto de la losa superior. Ahí ustedes pueden ver cómo hay una diferencia entre la losa superior y la calzada de arriba, ¿no es cierto? Que son los 2 metros. Estos son las ailapoles. Estos que están aquí son los ductos de ailapol que permiten aligerar. En vez de colocar hormigón, que pesa 2,5 toneladas por metro cúbico, colocamos esto que pesa 20 kilos por metro cúbico. Evidentemente tiene menos peso, menos esfuerzo
que se transmiten. Aquí están hormigonando y están poniendo los ductos para la losa intermedia. Ustedes ven la cantidad de gente que trabaja, que era un trabajo lineal. Mientras unos excavaban, unos hacían pilotes, otros hacían enferradura, otros hormigonaban, otros tensaban. Era un trabajo lineal a lo largo de todos estos kilómetros. Estas son las cajas de tensado de la losa intermedia, y aquí tuvimos que hacer unos cajeados distintos, especiales, adecuados a cada losa para poder tensar. Estos son los buenos forros que están con chocre. No sé si ustedes pueden ver ahí cómo tenía una máquina y iba chocreteando de arriba hacia abajo, y esta armadura que la anclaban a los pilotes, después con un chocre terminaban y le daban el espacio. Y eso permitió un avance increíble. En la autopista central, cuando hicimos la autopista central, nosotros colocamos unos módulos prefabricados de 1,5 metros que iban anclados en los pilotes. Es más trabajo que aliso. Aquí la terminación es la que está ahí. Pero como estamos abajo a 20 metros de profundidad, no es relevante esa terminación. ¿Ven? Estas son vista interior de la trinchera durante la construcción. Los pilotes, la losa, y ustedes ven los espacios importantes que hay, 7, 8 metros. Es una trinchera que se nota. Aquí está la salida de emergencia. Por ahí uno debiera salir si le pasa. Y era salida de emergencia de 6, 7 pisos, 8 pisos, eran bastante grandes. Teníamos problemas con los gáligos, teníamos que cuidar arriba, que siempre tuvo que tener gáligos suficientes. Ahí ustedes ven los pilotos cuadrados, hechos a mano, con un muro foro entre ellos, y un cabezal que lo amarra arriba. ¿Ok? Aquí también están tratando de colocar el fierro a la viga L. Ahí esos pobres señores están pegándole fierrazo para poner toda esa armadura. Y estos son los estampidores que están apoyados en los pilotes y que me permiten acortar, como ya decíamos, la luz de los pilotes. Los ramales, ven ustedes como este ramal que está aquí se va metiendo hasta abajo, empiezan a aparecer a una cierta altura los estampidores, y por el otro lado está la vía expresa. Y es más, esto es lo más sorprendente, colocaron una planta de hormigonado en la losa intermedia mientras se construía. Como no había espacio, había que hacer espacio. Entonces, tú desde la superficie, en Vitacura, con Vespucio, salían 2 tubitos chiquititos. Y abajo, en la losa intermedia, estaba esta planta de hormigonado. Por lo tanto, hormigonaban acá, cargaban los camiones mixer y repartían el hormigón para toda la obra. Lo cual, en un principio, cuando nos preguntaron, ¿puedo poner una planta de hormigón? Nosotros dijimos, espantado, no de ninguna manera. Hicimos cálculos, verificamos, abajo había tierra, todavía no se excavaba la parte de abajo, y esta planta de hormigón funcionó sin ningún problema. Bueno, en conclusión, hemos llegado ya al término de esta presentación y vamos a concluir un poco un par de cosas que les quiero transmitir. Esta es la primera trinchera de 2 niveles que se hace en Chile. Todas las trincheras que teníamos, que partimos en la autopista central, en Vespucio Norte, en Costanera, eran de 1 nivel. Esta tiene 2 niveles y eso significó un desafío técnico para toda nuestra oficina, un desafío técnico para el ministerio, para la constructora, para la concesionaria. Fue un trabajo mancomunado de todo. Y dada su longitud, y dada la cantidad distinta de secciones, la única forma de poder manejarlo es sección por sección, por tramos, con secciones representativas. Porque siempre hay que hacerlo en un tiempo agotado y no tenemos tiempo infinito. Siempre ocupamos la solución pilote largo, pilote corto, que fue una idea de la concesionaria muy buena y que permitió un avance muy rápido. Las losas postensadas, que en un principio no querían hacer las losas postensadas, resultó también ser muy buen acierto, porque pudimos disminuir los espesores, las cantidades de hormigón y avanzar rápidamente. ¿Por qué? Porque nosotros hormigonábamos, tensábamos y ya podíamos cavar por abajo, y eso permitió mucha rapidez. Hay que destacar, sobre todo, que el equipo de la constructora CDO, la constructora de Vespucio Oriente, tenía un equipo técnico potente, que nos hacía sufrir y que nos preguntaba cosas y que nos pedía cambio a cada rato. Y tenía un equipo potente, con mucho conocimiento, en el cual compartimos mucho y que en realidad fue muy bueno haber trabajado con ellos en esta obra. Al final, este proyecto es el resultado de muchos profesionales que estuvieron en FORALES, en la inspección fiscal, en la concesión, en AUR, y esto
estos puentes de gran magnitud, estos elementos de gran magnitud, necesariamente requieren el concurso de mucha gente, necesariamente requieren la participación de muchas cabezas que piensen, que hagan, que realicen, que se hagan alternativas, que se hagan otras cosas de poder hacer un proyecto lo más adecuado posible. Finalmente, dos temas para poder concluir, la siguiente, por favor, es que esta obra de magnitud necesariamente requiere una asistencia técnica de la obra. Yo no puedo hacer el proyecto y después no tomar contacto. Necesariamente la obra tiene modificaciones, tiene errores, de optimizaciones, de posibilidades de cambio, de cosas que no se habían visto en la ingeniería básica, porque es tan complejo y tiene tantas variables en estos 5 kilómetros de trinchera que la participación del equipo proyectista como asistencia técnica de la obra es fundamental. Y de hecho, nosotros tuvimos como ATO alrededor de 3 años con Américo Vespucio Oriente. Y eso permitió avanzar de manera más rápida la resolución de los problemas de obra. Finalmente, comentar que en este proyecto tan complejo, respaldar la información, mantener una documentación es vital. La siguiente. Darle play lo más. La construcción, todos están puestas a las excavaciones y en realidad cuando estamos abajo estamos sorprendidos. Quedábamos sorprendidos por la magnitud faraónica de la obra. En realidad, da gusto pasar por aquí ahora, les dije, en la fortaleza de muchos haber sido elegidos para participar, haber tratado y esto, que esté contenido y en realidad que haya tenido un muy buen término. Nuevamente agradecer la confianza a todos que confiaron en JLS Ingeniería y al final terminamos este proyecto, yo creo que de la mejor forma posible. Muchas gracias a todos por su tiempo, por escucharme y bueno, atento a sus comentarios y en la última diapositiva, bueno, están mis coordenadas si quieren consultarme para cualquier cosa y eso sería. Muchas gracias por su tiempo y atención. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, José Luis. Vamos, esto pasado a tiempo, pero hay una pregunta. Me miré un poquito el chat. Lamentablemente no aparece el nombre, dice iPhone, pero felicitaciones por el proyecto, José Luis. Te dicen una pregunta: ¿qué especificaciones y detallamiento particulares en torno a durabilidad, materiales, impermeabilización, drenaje y acceso a inspección se utilizaron en el proyecto? Bueno, fue un tema muy discutido y todavía sigue siendo discutido. Mira, nosotros especificamos ciertos parámetros, pero siempre un poco la tendencia, dada la magnitud de la obra, fue buscar alternativas que cumplieran con lo justo y que fueran más económicas. Nosotros siempre teníamos un cierto estándar, y ese cierto estándar muchas veces fue por temas económicos, fueron adecuados al mínimo posible. Tenemos mucha impermeabilización, la durabilidad del hormigón, las dosificaciones fueron aprobadas por la inspección fiscal, teníamos un control férreo importante en cada uno y en realidad tenemos muchas ETG, especificaciones técnicas que están todos dentro del proyecto. Sería, yo creo que muy largo comentarla acá. Vale. Y una última pregunta que nos hace Javier Gómez, dice: buenas tardes, recién me conecto. Bueno, ¿las estructuras cut and cover se construyen top-down o bottom-up? Entiendo, desde arriba abajo o de abajo arriba. Mira, no conozco los términos que tú me planteas, pero la construcción de esto fue hacer los pilotes, hacer la losa, excavar, hacer la losa intermedia, excavar, hacer la vía inferior. Yo supongo que será top-down, ¿no es cierto? Pero no manejamos ese nombre acá. Perfecto, esas son las consultas, José Luis, en nombre del comité y obviamente también de la Oficina Católica del País. Te agradecemos el inicio de este webinar, de este ciclo de webinar, además como líder del subcomité. Y, exacto. Y bueno, dejar a todos cordialmente invitados para que la próxima sesión, la próxima charla,
La va a dictar el doctor Darío Rivera, de México, y nos va a hablar sobre temas de desempeño sísmico, que va a ser el día 7 de julio. Así que desde ya, para que dejen apuntado allí, otra charla webinar, y nos estamos viendo en una próxima sesión. Que estén muy bien. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.